Hola, ¿cómo estamos? Pues fíjense en que vamos a seguir hablando de la historia de Rusia. Ayer habíamos hablado cómo se iba a ir unificando, cómo se iba a consolidar todos los aspectos de Rusia. Y habíamos comentado que se había, pues, proyectado a través de los zares, los primeros zares que hubieron en Rusia, que son los Ivanes. eh, Aquí fíjense en lo que va a pasar. Vamos viendo cómo a través de los principados que habían alrededor de Moscú, había unos problemas en los que la gente que cuidaba esas tierras, que son los boyardos, estaban inconformes con que se volviera grande Rusia, con que Moscú fuera un estado federal, ya Rusia fuera considerado como tal, y ponían ciertos obstáculos en los que Rusia es tan importante para los rusos, que es la tierra, por eso le llaman la madre de todas las Rusias, porque se fueron conglomerando todos esos principados, todos esos ducados que van a dar origen a el que se vuelva ya un estado federal Rusia. Vamos a hablar de Iván IV el Terrible. Quiero que se fijen muy bien en las facciones de este hombre. ¿Qué representa su cara? ¿Cómo se le ve? Que hagan ustedes un estudio personal de estas facciones de este zar, porque su vida va a estar cargada de situaciones, pues nefastas para él, porque aquí vamos a irnos dando cuenta de que a veces los destinos de las personas tienen que ver mucho, tienen que ver mucho con lo que traen esos karmas, esas personas que se van reflejando en sus rostros. ¿Quién es Iván el Terrible? Para empezar vamos a decir que él va a ser el primer monarca que va a emplear el término zar. Ya quedamos que zar era lo de César en Roma y en ruso quiere decir zar. Pues él va a tener este título real dentro de la corona rusa y él va a ser el hijo de Basilio III de Moscú y de su segunda esposa Elena Vasilievna Griskaya. Al morir, este Basilio va a tener que agarrar el, pues el reinado este muchacho, pero ¿qué creen? Que tiene 3 años. Y entonces va a tener una regente que va a ser su mamá y la que va a llevarlo pues todo poderío, pero recordarán que estaba con tantos problemas con los bayardos. Ya quedamos que los bayardos son esos pueblos, son ese término que se le da a esos guerreros que cuidan esas tierras, ¿sí? Pero que también tendrían que estar al servicio del rey, pero no lo están. Y entonces aquí van a envenenar a su mamá de Iván IV, que posteriormente va a ser el Terrible. Ese apodo se lo ganó a pulso porque fue maltratado, fue sobajado, fue ultrajado, vivió entre la tristeza, entre la soledad, entre la orfandad. Imagínense en todo el rencor que fue acumulando ese ser, que por eso al principio les decía yo que era importante que se fijaran en la cara de cómo fue marcando todas estas amarguras, todo esto que le pasó a él en su niñez y que va a hacer eh, pues algo así como, también aquí vamos a compararlo como con Enrique VIII. Enrique VIII, presa por mandato de su padre de tener descendencia, y va a ser una matazón de esposas con tal de lograr tener ese hijo. Pues a él le va a pasar lo mismo. A este Iván el Terrible va a cargar con toda esa amargura
de todas esas traiciones, de todos esos envenenamientos, de todas esas situaciones que estaba pasando en su país y que el niño lo va absorbiendo y que más adelante se va a vengar de una manera pues terrible. Y de ahí ese nombre que se le va dando. Al morir en forma prematura su padre, Basilio III, él va a llegar al poder siendo un niño apenas de 3 años, tomando como título el Gran Príncipe de Moscú, mientras que el gobierno recaía pues en su madre, pero tras la muerte de su madre, que la van a envenenar, siendo asesinada por los boyardos, quienes se disputaban pues toda esa corona real, y que la corona real de Rusia, y que van a hacer que el pequeño Iván vaya siendo criado bajo las sombras en las estructuras del Kremlin. Iván va a ser objeto pues de todas esas burlas, de todo ese, pues como le diríamos ahora, bullying que le hicieron, y que va a empezar a dar rienda suelta a su venganza contra los boyardos. El asesinar de manera despiadada al príncipe Andrés Shulskin, al arrojarlo a una jauría de animales hambrientos. Estos animales eran perros. Aquí fíjense que el primer título honorífico que recibió fue el de zar, y ese hecho fue documentado en la catedral de la Dormición en Moscú a la edad de 16 años, cuando se le da el título de zar. Todas estas situaciones que va pasando, más adelante, un año después, o sea, a los 17 años, él va a contraer matrimonio con Anastasia Romanov Saragina. En realidad se podría decir que es su primer amor, y que muchos historiadores presumen el gran amorío de Iván el Terrible, porque ha dado toda esa proyección de una persona que tenía tanta necesidad de que lo quisieran, y que se va a proyectar en esta mujer. Pero todo ese primer periodo de este zar, donde enteramente es influenciado por su esposa Anastasia, y él la va a ver como que fuera pues una consejera, una estadista y una figura relevante en la vida de Iván. Una de sus decisiones que va a tomar en pro de la construcción del Imperio ruso y su castigo a los corruptos, sea del mismo linaje o de otros clanes, agarró parejo. Él ya no tuvo compasión por nadie, porque no la tuvieron con él, no la tuvieron con su familia, no la tuvieron con su reinado. Y aquí vamos a ir viendo, por otro lado, cómo se va a ir reformando el código legal que le dio la participación a los nobles, a los campesinos, dentro de todas las jurisdicciones e instituciones públicas de Rusia. Esas son de las aportaciones que va a hacer este hombre. Todo ese linaje que él va a mantener, y que va a ir haciendo que fomente él pues las artes, las letras, la imprenta, porque para él era muy importante que la gente conociera sus derechos, conociera todo eso, porque él no tenía problema con su gente, él no tenía problema con estar en cierta forma con su Rusia. El problema era con los boyardos, y estos boyardos van a hacer, también él va a ordenar la construcción de la Catedral de San Basilio en Moscú. Va a fundar la Penati Bor, que era la primera imprenta, así era el nombre de la imprenta, era la primera imprenta rusa. Como ya les dije, va a hacer todos estos cambios de estas legislaciones del Código Legal de Subernik, anexando al Volga y a la conquista de Siberia. El Volga es un río que lo anexó a todo ese poderío que tenía Moscú, y va a llegar pues a la conquista de Siberia. Siberia ya vimos que es
uno de los lugares más lejanos de Rusia, que más adelante vamos a hablar mucho de Siberia, pero ahorita lo vamos a ir dejando. Aquí él va a ir ordenando pues que se vayan haciendo todas estas modificaciones en su país, que él era una de las cosas que quería hacer, porque esto venía desde Iván el Grande, que era su abuelo, y que después va a seguir su padre, y él quiere consolidar. Aquí hay tantas cosas que él va a ir componiendo, pero también tiene que hacer situaciones en las que quede claro quién es el que está defendiendo Rusia, porque aquí la situación era que pues todos querían aprovecharse, porque él aún así era un muchacho de 17, 18 años, y que pues aquí se va a ir convirtiendo en ese zar psicópata que Stalin admiraba, fíjense, y que el nombre de Iván IV Vasilievich, conocido mejor como Iván el Terrible, va a gobernar toda la formación de este estado en Rusia. Iván el Grande, que es su abuelo, y Vasily III, que es su padre, todos ellos forman ese linaje de esta persona, proyectando. Recordarán que una de las cosas que él pues le dio margen a tener ese poderío fue cuando fue la victoria de Kazán, en la que él pues puso por debajo de la ciudad pólvora y la dinamitó. Entonces aquí esa situación le va a dar esa grandeza para el pueblo ruso. Como vamos a ir viendo que la importancia de de esta batalla de Kazán, porque era la clave de lo que eran las salidas de Rusia, porque ellos tenían los ríos, ellos tenían los puertos, y entonces recordarán que estaba gobernado por todos los mongoles, y que también tuvo que hacer toda esa situación. Habíamos dicho cómo Stalin o el stalinismo se proyectaba en toda la figura de Iván el Terrible, y que pues posteriormente pues se prohibió todo eso, y también a los bayardos los admiraba. Él aquí va a empezar a tener una pues repercusión tan grande en todo Asia Central, en la que se va a ir viendo cómo a través de que va haciendo esos lazos comerciales, diplomáticos, tanto con la Gran Bretaña, que tanto así fue que propuso matrimonio a la regente británica Isabel I, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos lo de Inglaterra, que Isabel I no se quería casar con nadie? Pues él también le mandó a solicitar que se casara con ella. Pero pues Isabel pues desechó la idea, porque pues para ella, acuérdense que Isabel I de Inglaterra decía que ella estaba casada, pero con Inglaterra, que no quería que ningún país llegara a dominar toda esa situación. En cuanto a su despliegue militar que él creó, a los mosqueteros y a su ejército, además de derrotar a los tártaros, que son los mongoles, como ya habíamos dicho, los maríes, los urmutus, a extender todo su dominio hasta llegar al río Volga. El río Volga, que es una de las salidas para Europa y que era muy importante, eso le va a dar a él esa victoria, esa grandeza. Pero esto no es todo, porque durante todas las campañas militares, Iván el Terrible arrasaba con cuanta ciudad se entrometía en sus zapatos, matando a todos los habitantes y reconstruyendo la ciudad con su gente. Como siempre, acuérdense que infiltran, meten gente a otra nación para automáticamente poblar esa situación, pero ya con personas. Y así va logrando más significativo
esa primera etapa que él tiene como máxima autoridad rusa fue la obtención, pues todo de Siberia. Cuando él ya toma Siberia, pues se puede decir que es lo máximo, siendo además considerado como una figura suprema dentro de toda la religión ortodoxa, porque aquí eso se hacía. Tras todo el éxito seguido en Kazán de la conquista de esa batalla que tuvo, y con el nacimiento de su hijo Dmitri, Iván el Terrible, va a ordenar la construcción de la Catedral de San Basilio. En esta etapa, uno de los trances más duros que tuvo que pasar Iván, puesto que la muerte prematura de su hijo Dmitri y de su primera esposa Anastasia van a ir transformando al ser en una figura autoritaria y sin escrúpulos, porque aquí se va a ir marcando. Y sin embargo, fíjense en que vamos a comentar algo acerca de la muerte de su hijo. En una ocasión, él entra a una habitación y va a ver a su nuera con ropa poco ortodoxa para sus gustos de ellos. Y entonces la va a agarrar con el bastón, le va a pegar, pero ella está embarazada. En eso va entrando su hijo y ve que le están pegando a su esposa Iván el Terrible, y pues luchan, se ponen a pelear, y Iván el tercero, el terrible, Iván el cuarto, el terrible, le ha metido una paliza a su hijo y con un golpe lo mata. Aquí va a ser una cosa terrible, terrible, porque él tenía otro hijo, tenía 2 hijos, pero el otro hijo era retrasado mental, no podía tener el poder de gobernar a Rusia. Y el único hijo que va a poder hacer eso, lo mata a él. Él va a entrar en una tristeza y en una depresión y en una cólera que hizo que matara a su hijo, y se da cuenta de lo terrible que ha hecho, pero ya no tiene remedio. Ya no tiene remedio y pues muere su hijo, metiéndolo a él en esa depresión de ataques de cólera que él sufría, aunado de saber que él ha cometido algo terrible, algo censurado en las Santas Escrituras desde que Caín mata a Abel. Y toda esa situación de no lesionar a la familia, para él es terrible. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Que más adelante él va a morir. Él va a morir, pero hay muchas versiones de su muerte. Dicen muchos que hay muchas versiones de muerte, aunque el más allegado a él, uno de sus consejeros, dice que él lo vio morir en una ocasión que estaba pues preparándose a jugar ajedrez, y que él va a morir de muerte natural. Entonces, aquí, como podemos irnos dando cuenta, hay muchas versiones acerca de todas estas personas, cuáles son pues los finales de su vida, por qué fueron. Aquí, como siempre lo hemos manejado a nivel pues psicológico, pues todo lo que le pasó fue terrible. ¿Por qué iba a tener él ya buenos sentimientos si ya estaba podrida su vida? Aquí Iván el Terrible se va a meter en esa profunda represión en contra de los oponentes, disidentes y traidores del gobierno, mientras va haciendo todo esto. Fíjense en que aquí algo que está bien marcado es cómo posteriormente va a haber una rebelión, porque ¿quién va a quedar en el lugar de él? Con esto se acaba, al morir Iván IV el Terrible, se va a acabar la dinastía de los varegos y de los eslavos y de los rumi, de esa dinastía, porque acuérdense que ya lo habíamos platicado, que Rusia nomás tuvo 2 dinastías, la de los varegos, la de los eslavos, la de los rumis, que es una misma, ¿sí? Porque Iván, él viene de esa dinastía, y al morir él, va a entrar a gobernar más adelante la dinastía romano,
Y en esta dinastía romano va a haber pues algo como en medio en lo que se transcurre en la muerte de Iván el cuarto, el terrible, y va a quedar nuevamente una regencia. Y esa regencia va a estar liderada por Boris Budonov. Él es una persona que trata de ir pues quitando todos esos problemas de los boyardos, y va a querer salvar la situación. Lo trata de hacer, pero pues es imposible. Más adelante van a empezar a hacerse pues todo eso que va a ir repercutiendo desde la Revolución Rusa hasta la Primera Guerra Mundial, porque Iván IV el Terrible fue el último de la dinastía. De esa dinastía donde ahora vamos a irnos dando cuenta que en realidad qué le pasó a ese hombre. Estaba maldito, era muy, muy importante lo que él creía, o fue víctima de las circunstancias. ¿Qué le pasó? ¿Sí? ¿Por qué a los seres les cambia la vida, les cambia el destino cuando están perseguidos pues por todo, por todas esas tragedias? Ya vimos cómo al quedar el huérfano y tener toda esa maltrato de la sociedad, de todas las miserias humanas, lo va a absorber y va a llegar a hacer una estupidez, ¿sí? Basado en la cólera. Esto nomás nos enseña que hay que tener cuidado con lo que sentimos, hay que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que proyectamos, tanto físicamente como con las palabras, con la voz, con la agresividad, porque no vaya a pasar algo así terrible como le pasó a él. Yo creo que lo más terrible que le pasó fue haber matado a su hijo, ¿sí? Porque ni siquiera fue una cosa pensada, se puede decir que un accidente llevado por la cólera que él tenía, por todos esos problemas psiquiátricos, que si hubiera estado en esta época, tal vez se le hubiera dado un tratamiento a base de medicamentos en el que él pudiera controlarse. Y como no se pudo controlar, fíjese en lo que le pasó, algo terrible. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en la próxima plática.